3. Bueno, es un género muy sencillo. Se llama melodrama porque cuando surgió iba acompañado de música. Actualmente el género melodramático no tiene que tener música. Es un género que está hecho exclusivamente para exaltar los sentimientos del público, para que se eleven las emociones del público. Entonces, es un género no realista. Aquí sí, no es universal porque las problemáticas son absolutamente particulares de los personajes. Los personajes son tipos. Ya les dijo Semi, porque tienen un defecto o una virtud característica que los rige. En las telenovelas es el malo, 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 malo. ¿Por qué? Pues porque es malo. Y el bueno, 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 bueno. ¿Por qué? Pues porque es bueno. Así nació. Y entonces todo lo que hagan, todo lo que accionen y reaccionen, siempre va a surgir de eso. Pero no nada más puede ser la maldad y la bondad. Es la oposición de valores. Puede ser la riqueza contra la pobreza, la maldad contra la bondad, la generosidad contra la avaricia, etcétera. Y desde luego se trata de que siempre gane la virtud. ¿Por qué? Porque estás moviendo los sentimientos de tu auditorio. Entonces, siempre vas a querer que el auditorio vea cómo gana lo bueno. Y en ese sentido es que lleva este movimiento de emociones y termina con, ay, lo bueno siempre es mejor. Las telenovelas son los clásicos melodramas, como les dijo Semi, pero hay muchos melodramas en el teatro, como La Dama de las Camelias y muchos otros, que se trata, y el objetivo principal es mover las emociones de tu público con personajes tipos, porque no tienen ningún libre albedrío, porque accionan y reaccionan de acuerdo a su defecto o virtud de carácter, y el bien siempre va a ganar. Ok, ¿cómo se sienten hasta ahorita? ¿Alguna duda? Para cambiar. Yo todo bien con el melodrama. Nomás eso sí no sabía que iba con música. Jeje, es bueno saber Sí, eso. pues de ahí la palabra, melodrama. Sí, melodrama, sí. Drama con música. Surge en una época donde todo lo acompañaban con música y era una forma de exaltar las emociones del público. Exactamente. Ok. Ok, vamos a pasar a la pieza. La pieza nace del realismo y se genera a partir de Casa de Muñecas de Ibsen, que es una obra de teatro que si su género es pieza, sí o sí tienen que leerlo. De todas maneras, léanlo, ¿verdad? Para que conozcan más sobre la pieza. Casa de Muñecas de Henry Ibsen, ¿verdad? Henry Ibsen, ajá. Sí, si la buscas Casa de Muñecas de Ibsen, está en PDF en internet. El verdadero padre de la pieza es Anton Chekhov. El ruso. Anton Chekhov, el que hace los muy graciosos. Ok, ahora, aquí tiene algo parecido a la tragedia, pero tiene un punto muy importante. También es la lucha del hombre, pero en lugar de ser la lucha del hombre contra una cuestión divina, es la lucha del hombre contra sí mismo, o sea, contra la sociedad. ¿Sí? Es la lucha del hombre contra la sociedad. Por ejemplo, Casa de Muñecas de Henry Ibsen habla sobre una mujer que es ama de casa, ¿sí? Y ella quiere salir de ahí. Está escrita en una época donde la mujer no era más que un mueble de su casa, ¿no? Ella quiere salir de ahí y ser algo más. Entonces es una crítica a la sociedad que no le permite ir más allá. Lucha contra ella misma y contra el estándar social al que se le fue impuesto. Se llama Casa de Muñecas precisamente porque para la sociedad la mujer no es más que una muñequita. Ajá. Ok. Ok, la pieza es el género más puesto actualmente. Casi todas las obras de teatro actuales que vemos son pieza. Tiene una problemática real. Es un género realista. Sí, y como les digo, pues obviamente, si es la lucha del hombre contra sí mismo y la sociedad, pues es un problema real. Ajá. Tiene personajes complejos. Ya hablamos de los personajes complejos que tienen variaciones de carácter. ¿Sí? Y tienen disyuntivas psicológicas, tienen problemas dentro de su psiquis y decisiones que tomar que alteran el curso de su vida y por lo mismo, pues lógicamente tienen libre albedrío.
¿Tienes algo que agregar? Sí. Cuando surgió la pieza, las personas les decían que era la tragedia moderna, porque se le parece mucho, pero hay una diferencia muy precisa sobre la tragedia y la pieza. La tragedia, ya dijimos que es el hombre predestinado por el universo y que siempre va a perder, es el hombre contra su cosmos, mientras que la pieza es el hombre contra sí mismo, contra su psicología, contra su reflexión, lo que puedo y lo que deseo, lo que debo y lo que no debo hacer, y siempre va a traer como consecuencia un aprendizaje personal. Hay una característica muy importante de la pieza: no tiene cambios físicos, es decir, no tiene ni que morir ni que vivir, ni tiene que cambiar de lugar ni nada. La pieza es cíclica, siempre empieza y termina en las mismas circunstancias, y todo el movimiento que se da es un movimiento interno del personaje, un aprendizaje, una reflexión, una autoevaluación, etcétera. Entonces, es el hombre contra sí mismo, mientras que la tragedia es el hombre contra el universo, la comedia es el hombre contra la sociedad, la pieza es el hombre contra sí mismo, su psicología, su espíritu, sus reflexiones, etcétera. Y eso es lo que la hace diferente de la tragedia. Es cíclica, no tiene cambios físicos, todo su movimiento y todos sus cambios son de manera interna en los personajes y complejos. Y es un género realista porque eso nos pasa a todo el mundo. Siempre tenemos un crecimiento o un decrecimiento espiritual. Así es. Ok, ¿alguna pregunta con este género? Ahí en la pieza yo también tenía la creencia, no sé si eso es verdad o no, de que el problema no tiene solución, o sea que no termine, no hay una solución. No, no hay una Es solución una porque no hay un cambio circunstancial ni físico. ¿Sí? ok. Por cambio, Aparentemente no hay una solución, la solución es interna en el personaje. por cambio circunstancial se refiere a que el trayecto de historia, de acciones, no cambia, se regresa al mismo lugar No donde se muere, empezó. Ajá. no se muere, ni se cambia, ni cambia de época, ni se destruye, ni tiene que vivir, ni nada. Puede empezar como terminó. Ajá. Ustedes vieron Los Camaleones, ¿no? De Semi. ¿Todos la vieron? Bueno, Los Camaleones, ¿cómo empieza? Con ella tratando de hablar con su padre. ¿Y cómo termina? O sea, porque no se atreve a hablar. ¿Y cómo termina? Sin hablar con él. Pero el crecimiento y la transformación y la liberación fue interna de Laura. Logró deshacerse, aunque no logró hablar con él. Quizá nunca lo haga, pero no importa, porque hubo un crecimiento y un cambio interno. Igual la Subarri, creo que todos vieron la Subarri. Bueno, como nosotros la pusimos. Sí, pero de todas maneras, Okay. nosotros la pusimos, ellas están muertas en un limbo. Entonces, todo es cíclico porque vuelve a comenzar justo donde empezó, con ella muerta y la otra a los pies, ¿no? O sea, nada cambió. La obra original en realidad no están muertas y sí muere ella al final, pero aquí no, aquí la tenemos cíclica, entonces pues sigue siendo una pieza. En octubre terminó hace mucho tiempo, pasa lo mismo, es una pieza porque aunque hay un cambio dentro de ellos, por eso todo se genera en la habitación de Tlatelolco sin salir, hay un cambio dentro de ellos hablan, ellos expresan, pero sigue pasando lo mismo, o sea, no son liberados físicamente del lugar, ni ganan la guerra, ni nada. En la puesta en escena que nosotros hicimos de la Subarri, ellas empiezan muertas y terminan muertas. Pero ¿qué sucede en esta repetición? Que reconocen sus pecados, reconocen lo mal que hicieron, se arrepienten y se piden perdón, y hay un crecimiento espiritual interno en cada una de ellas. Así es. ¿Tienen alguna duda de este género? No. ¿Todo No. bien? Todo tranquilo. Sí. Ok, muy bien. ¿Qué me está faltando? Ok, vamos a pasar ahora a la farsa. Ay, la farsa me gusta mucho a mí para explicarla. La farsa es un género impuro que nace de la comedia, ¿sí?
Y al igual que la comedia típica se le parece un poco a la farsa en la cuestión de que también es generada a partir de los 7 pecados capitales, pero son mucho más marcados los pecados capitales. No están diluidos en la historia. O sea, ahí se nota quién es goloso, quién es avaro, quién es sexoso, ¿sí? O sea, los 7 pecados capitales están súper definidos. Genera un cambio de identidad en los personajes. Los personajes se meten solos en las problemáticas y son víctimas de sí mismos. Siempre el protagonista es la víctima de una situación que él mismo generó a partir de un pecado capital, ¿sí? ¿Estamos hablando de la farsa? No sé si puedas... Bueno, fíjense que la farsa, de todos los géneros no realistas, es el único verdaderamente no realista. Nunca podrá ser realista porque se caracteriza porque la estilización o deformación o invención de una realidad nueva, una que no existe. Los personajes, ya sea que no existan los personajes, que no existan las situaciones, que no existan las circunstancias, que no exista la anécdota. Es mientras que la tragedia, la comedia y la pieza, que son los géneros realistas, son posibles, el melodrama, la obra didáctica, la tragicomedia son no realistas porque son probables, podría suceder, pero la farsa es el único verdaderamente no realista porque es imposible. Lo que sucede en una farsa no le puede suceder a nadie porque no existe, ¿sí? Es el único género que necesita de otro género, necesita acompañarse de otro género y que puede tener estilizada la situación o inventada, los personajes, el lenguaje, las anécdotas, etcétera. ¿Y a qué nos lleva una farsa? Depende del género que lo acompañe. Por ejemplo, puede haber farsas trágicas, ok. Inventaron personajes, anécdotas o situaciones inverosímiles que no pueden existir, pero resulta que el personaje inventado a través del desarrollo de la obra se dio cuenta y reflexionó acerca de su pecado, ok. Entonces es una farsa trágica de sublimación. No se dio cuenta, no quiso perdonarse, aunque el personaje no existiera, no fuera real, ok, entonces es una farsa trágica de destrucción. Si la reflexión lo hizo crecer dentro de la obra, es una pieza fársica. Si lo que sucedió dentro de la obra la hizo caer en un absurdo y en una burla de su sociedad, es una farsa cómica. ¿Sí me explico? Siempre tiene que ir acompañado de otro género porque el otro género es la esencia de lo que le sucede a los personajes y lo que lo hace ser farsa es la inexistencia, ya sea de la anécdota, del personaje, del lenguaje, etcétera. Para que lo tengan muy claro, las fábulas donde los animales hablan, las piedras hablan, etcétera, si las transformáramos en teatro serían farsas. ¿Por qué? Pues porque los animales no hablan, las piedras no hablan, los lobos no soplan y destruyen casitas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa sería una farsa donde no existe una realidad nueva o estilizada. Todo teatro del absurdo es una farsa. Ok. Las pastorelas son farsas melodramáticas. ¿Por qué? Pues porque por lo menos que nosotros los hayamos visto, no existen ni el Fingo ni Lucifer, ¿no? Son personajes inventados. Tampoco hemos visto cada año que nazca Jesucristo. Es un personaje inventado. ¿Por qué es una farsa melodramática? Pues porque es una farsa, los personajes no existen, las situaciones no existen, pero son personajes buenos, 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 malos, 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 donde siempre va a ganar el bien, que es el nacimiento de Dios que nos trae el bien y la bienaventura a la vida y viene a salvarnos. Entonces las pastorelas son farsas melodramáticas
¿Y cuál es el sentido de las pastorelas? Mover las emociones de los seres humanos para catequizarlos y que estén con Dios. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí, Alda. De hecho, yo pensaba antes que las farsas eran antes puras cómicas. Y obviamente después me enteré de que no. Si, que no. si las comedias, si las farsas... Pero sí nace de la comedia. Espérate, si la pastorela fuera las farsas eran cómicas, no. Hay farsas trágicas, absolutamente. Si tú no conoces la obra Ubu Rey, No. ¿no? Bueno, si hay personajes que son inventados, situaciones que son inventadas, realidades que son estilizadas o inventadas, en donde el personaje se destruye espiritualmente, se sublima espiritualmente, comete pecados y el personaje está en contra de su universo y siempre irá a perder porque no puedes ir en contra del universo, siempre será una farsa trágica. ¿Sí? Les comentaba que la farsa nace a partir de la comedia, pero no habla de la comicidad. Me refiero a la risa, pues a la comedia que nos causa risa, sino a las circunstancias por las que atraviesa el personaje para llegar al destino que le toca. Les voy a decir un secreto, no se lo digan a nadie, aunque lo conocen desde hace 5 siglos. Antes de que surgiera la comedia, lo primero que surgió como respuesta a la tragedia es la farsa, porque lo que los griegos consideraban como comedia en realidad es una farsa, y su autor fue Esopo, que escribía las fábulas de Esopo son muy, muy conocidas, y escribió farsas como Las nubes, Las ranas, La guerra de las mujeres, etcétera, en donde hacía personajes que no existían para poder burlarse de sus reyes, de sus dioses, y la problemática era social. Por eso le llamaron comedia, y porque se presentaban durante el Comos, que era un festival en honor a Dionisios, pero no tiene que ver con que sea graciosa, sino que era una burla donde inventaron una realidad para poder burlarse de la nobleza y de la sociedad sin ser tan directos. ¿Sí? A partir de ahí ya surge la comedia como la conocemos y se separan los géneros, la farsa y la comedia. Cuando sea una realidad que no existe, inventada o estilizada, estás hablando de una farsa, siempre. Okay. Entonces, ahí, por ejemplo, si en una obra hay seres, por ejemplo, fantasiosos como el diablo que dijiste, fantasmas, extraterrestres, en sí viene siendo una farsa, ¿no? Es uno de los... Depende de la época en la que está escrita, porque si tú lees las tragedias de William Shakespeare, te vas a dar cuenta que siempre hay personajes que no existen, como el padre de... válgame. Se me fue. El que hizo Pablo. Sí. Válgame, de ser o no ser. Se fue. De Hamlet. El padre de Hamlet es un fantasma. Nada más que estás en una época donde los fantasmas sí existían. En 1600 la gente era sumamente supersticiosa y creían absolutamente en los fantasmas. Para su época no era una farsa. ¿Por qué? Pues porque en su época sí creían absolutamente en los fantasmas. Pero, por ejemplo, William Shakespeare escribe Noche de una, Noche de verano, ¿cómo se llama? Sueño de una noche. Sueño de una noche de verano, en donde crea una realidad inexistente, en un jardín inexistente, con personajes inexistentes. Esa sería una farsa cómica de William Shakespeare. Ok, bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la farsa? No. Yo nada más perdón, nada más ahorita dijo algo muy que se me olvidó, que era que
necesita de otro género, porque este género le da que al personaje, al protagónico, le da No lo entendí. No, no, que dijiste que la farsa necesita otro género, porque Sí, ese género le da que al personaje, le da la el, historia. Es decir, cuando tú tengas un género de anécdotas, personajes, lenguaje o situaciones que no pueden existir de ninguna manera, siempre será farsa. Pero lo que sucede dentro de la obra, como el arrepentimiento, como la reflexión, como el tipo de personajes que existen, eso es el otro género. Puede ser farsa trágica, farsa cómica, pieza fársica, farsa melodramática. ¿Sí me explico? Es la sí, esencia, el Ok. otro género. bueno, nos estamos quedando sin tiempos. Vamos a pasar rapidito a los siguientes dos géneros. ¿Nos puedes platicar un poquito de la tragicomedia? Sí, la tragicomedia es muy sencilla. En la tragicomedia todo se basa en que está escrita como por episodios secuenciados, que cada episodio tiene un principio y un fin, pero que ese se liga por un hilo conductor en el resto de la obra. La clásica tragicomedia, para que ustedes puedan entenderla, es Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio empieza con Don Juan y Don Luis haciendo una apuesta. Todos lo están esperando y termina la apuesta. Sale, primer situación. Pero esta apuesta lleva el hilo conductor y entonces Don Luis se va a ver a Doña Ana y ahí le sucede algo. O sea, cada una de las escenitas de Don Juan Tenorio podría ser una historia por separada, pero tiene un hilo conductor y cada una de estas historias separadas puede tener un género diferente, por eso se llama tragicomedia. Unos pueden ser comedias, otro puede ser melodrama, otro puede ser tragedia, pero todos suman una sola obra de teatro. Bueno, dos puntos. Primero, es muy importante que tener en claro que no tiene que ver con su nombre. O sea, no pensemos en que es la conjunción, la conjunción de tragedia y comedia, porque esto es muy, muy clásico pensarlo. ¿Han visto, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas? La película mexicana. he escuchado de ese, pero no lo he visto. Sí, bueno, esto es un ejemplo de melodrama. Estamos hablando de historias separadas donde vemos un protagonista y un antagonista en cada historia, como si pudiéramos dividirlo en pequeños cuadritos que se juntan a través de un hilo, como decía mi mamá, un hilo conductor. Y de hecho, normalmente los melodramas se nos presenta primero la historia de cada uno, o sea, las historias por separado. Vemos en el encuadre, en este caso hablamos de cine, en el encuadre de la cámara, primero la historia de tal y tal que nos relata que se odian en el matrimonio porque no sé qué. Cambia y vemos otro matrimonio, cambia y vemos otra relación, cambia y de pronto se une todos y los guía una misma historia y un mismo final. Y una relación es muy graciosa y va en contra de la sociedad. Por ejemplo, donde están casados una mujer que no quiere casarse y un homosexual. Y entonces, claro, esto va en contra de las reglas de la sociedad, ¿sí? En la otra hay una historia que es tragedia. No se puede embarazar. Porque, bueno, la otra es melodramática porque el marido ya no la ama, ella es buena, el marido es un malvado, no se puede embarazar, etcétera. ¿Sí? Y le pone los cuernos. Y le pone los cuernos. La otra es una tragedia porque Lola termina suicidándose. Y esa unión hace la tragicomedia. Les digo, la más clásica tragicomedia de todos los tiempos es Don Juan Tenorio. Ajá. Yo creo que está fácil de entender, ¿no? O necesitan que nos regresemos. No, sí está fácil. Eso sí no me lo sabía. Pero Sí, de hecho, es raro porque es de las más sencillas de entender y la que más cuesta. O sea, si tú le preguntas a los actores qué es tragicomedia, casi siempre te dicen que es la unión de la tragedia y la comedia. No. Y yo no sé por qué, pero sí es sencilla de comprender. Ok, vamos a pasar al último género, que es el género lírico. Didáctico, perdón, no sé por qué dije lírico. La obra didáctica. Ok, la obra didáctica tiene algunos puntos. En primer lugar, tiene una relación directa con el espectador.
Didáctico significa que te enseña algo, te muestra algo. Ay, perdón, un momentito, ¿eh? Se despertó mi bebé, un momentito. Bueno, voy a continuar bajito. La palabra didáctico es que a través de una situación te enseña algo, ¿no? Y esto pasa con la obra teatral. Normalmente, para que lo entiendan rápido, las obras con una situación política o una situación social que son de protesta son obras didácticas. Por ejemplo, Las Muertas de Juárez. Las Muertas de Juárez son obras didácticas porque tienen un trasfondo político donde le enseña algo al público. No sé si ustedes han leído Guardería ABC. Esta es una obra didáctica de lo que pasó con los niños de la guardería que se murieron en el incendio. ¿Sí? Permítanme tantito. Ok, hay una relación directa, les decía, entre el actor y el espectador. Una cosa clásica de la obra didáctica es que tiene generalmente rompimiento de cuarta pared para tener una cercanía. Tiene rompimiento de cuarta pared, el espectador está en el entendido de que lo que está viendo es una obra teatral, entonces no se involucra tanto en la cuestión de la vida de los personajes, no llega a creer que es real, porque para poder aprender la lección necesitamos verlo de manera externa. Otra cosa, también tenemos la narración. En el género didáctico se maneja mucho narración porque necesitamos verlo desde los ojos de un tercero, ¿sí? Entonces, las obras, por ejemplo, les menciono que son de crítica social, pero sobre todo ay, es que no me dejas pensar, pero sobre todo ay, se me fue la palabra. Es que aquí está mi mamá. Enseñanza. Sí, sí, de protesta, sí. Sobre todo de protesta se les conoce como género didáctico. Es muy fácil. El objetivo del género didáctico, de la obra didáctica, es enseñar algo como si estuvieras en un salón de clases y no se mezclan las emociones y los sentimientos porque tiene que ser la enseñanza lo más objetiva posible. Hay un ejemplo muy claro para nosotros los actores que escribió, ahorita me acuerdo del nombre, pero se llama Actuar. Y toda la obra trata de que un día que está lloviendo mucho, un alumno llega a casa de su maestro y le dice el maestro, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y le dice el alumno, vine porque ahora que nos explicó lo que era actuar, me quedaron muchas dudas. Entonces quiero que me explique claramente qué es actuar. Y toda la obra se trata de que el maestro le está explicando al alumno qué es actuar y el alumno está haciendo referencia a ejemplos hasta que coinciden y llegan a un punto los dos en qué es actuar, que es responder a estímulos, responder realmente a estímulos ficticios. La obra es interesantísima, así suena muy rara y muy sin chiste, pero todos los espectadores terminan sabiendo qué es actuar a través de una obra que se trata de quién es esa obra? Me parece, René, que es Héctor Azar, creo. Héctor Azar. No se revuelven sentimientos, el alumno no tiene ningún tipo de emoción por el maestro por el alumno tampoco, no hay una situación de pleito, no hay un enfrentamiento, no. Toda la obra se trata de explicar qué es de actuar, enseñar. Ajá. de enseñar lo que es actuar. Está maravillosa y el público dice, wow, ya entendí qué es actuar. ¿Ok? Ok. Entonces Son todas esas típicas obras que piden las escuelas que dejen una enseñanza, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y por tanto, como necesitas generar un aprendizaje en el espectador, por eso es muy difícil que mantengas una cuarta pared, porque necesitas una relación cercana para poder dar la explicación. ¿Y vas a decir algo, Miguel?
Ya quedaban 10 minutos. Ah, sí. Ok, ya con esto terminamos. ¿Alguna duda? Quiero que me platiquen ustedes qué piensan, si entendieron bien, si no entendieron, si se reburujaron, si está muy complicado. Platíquenme cómo se sienten en este momento. Pues yo Eh, ese didáctico no sabía, la verdad. No sabía que era un género. El didáctico no lo conocías. O sea, no sabía que era un género y no sabía que. No sabía que era un género. Es no realista. Ajá. No, ¿qué diferencia hay este y el sociodrama? Porque el sociodrama Eh, también tiene un tema, ¿no? Todo género sociodrámico, todo género de sociodrama es obra didáctica, pero no todas las obras didácticas son sociodramas. Ok. Miguel, ¿ibas a decir algo? sí que pues yo no los conocía tan a fondo y pues sí es mucha información, sí son muchas cosas, pero están muy, creo que no son, por lo marcado que son, sí son fáciles de distinguir en ciertos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, pues la farsa sí, porque esa tiene que llevar otra parte de la que es y cosas así, o sea, son como que ciertos puntos los que le dan las características a cada una, aunque ¿Te pues sé que hay parece, te muchos. parece claro para identificar? Y Ajá, si no, les digo, ahorita les paso ese cuadro que me parece, lo hizo mi mamá y me parece muy acertado porque está muy concreto, no está yéndose por las nubes de que la farsa es no, si no te muestra, los personajes deben ser así, 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 su carácter es así, 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 la situación debe ser así, así, así. Y ya tú lo encuentras en tu obra de que, pues mi obra tiene esto y esto y esto, y ya lo pasas y dices, es un melodrama, es una pieza, es una farsa, etcétera, ¿no? Y les voy a decir una cosa, muchachos. Hay quienes se pasan la vida entera estudiando los géneros dramáticos. No es cuestión de una clase. Sí, no, para nada. Y hay quienes nunca llegan a conocerlos. Yo no metí en mi taller clase de géneros dramáticos. De hecho, ni siquiera está en mi, ¿cómo se llama? Currícula. No currícula, ¿cómo se llama? En mi planeación. Yo lo que necesito, lo único que necesito por la introducción a la dirección, no es dirección, es introducción a la dirección, es que ustedes me digan qué es el proyecto que eligieron para de aquí partir a una conversación o a un diálogo técnico. ¿Sí? O sea, yo no estoy sí. pretendiendo darles una clase de géneros dramáticos. Nada más quiero que tengan las herramientas para poder diferenciarlos. Sí, porque, por ejemplo, si alguno de ustedes va a poner una tragedia, deben de saber que a la hora de dirigirle deben de darle peso a la problemática que tiene su personaje en relación a su universo, a lo vulnerable que es, a que es un personaje complejo que debe de tener decisiones personales. Entonces, cuando ustedes dirijan una tragedia, deben de hacer que en su dirección se vea que este personaje está con una problemática ética. Así es. Sí, por eso es importante conocer los géneros. Ok. Bueno, mami, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por la explicación. Vamos a pasar rapidito a finalizar la clase porque ya se nos va a cerrar la sesión. De tarea les encargo, muchachos, sus bitácoras, no me las han entregado y de verdad las necesito. Ya llevamos 4 sesiones, creo, con esta, entonces pues sí, ya tienen material para hacer sus bitácoras. Me las están haciendo muy cortitas, oigan, ni ponen nada, y nomás hicimos esto, y me gustó esto, pues no, expláyense, disfrútenla. La mía, Ok, muy bien. Necesito la bitácora de esta, pero sobre todo la tarea más importante. Envíenme lo que investigaron de los géneros, por favor, los dos. Pero la tarea más importante es que analicen la obra que escogieron y definan lo que ustedes crean que es el género de su obra. No estoy diciendo, obviamente puede haber un error porque entiendo que somos novatos y todavía estamos buscándolo, ¿no? Pero me gustaría que lo leyeran y llegaran ya con una decisión para comenzar con el trabajo de mesa de su obra la próxima clase. Y entre todos vamos a decir, ¿sabes qué? La regaste, no es esto, creo que es esto. ¿Sabes qué? La neta está muy fregón y sí es. Sí, entre todos vamos a analizar la definición que ustedes le dieron. Y ya el próximo domingo vamos a comenzar a realizar el trabajo de mesa de cada uno de sus proyectos ya para el final de curso. ¿Sale? Perfecto. muy bien.
Muy bien, chicos, pues podéis ir en paz. La clase ha terminado. Gracias a todos por su participación. ¿Les gustó la clase? Sí, sí, sí. Estuvo muy Muchas interesante, ¿verdad? gracias. Bueno, Muchas muy gracias, bien. Olga. Gracias, Olda. Dale. Gracias, Emi. Se fue al baño, pero yo le digo. Ah, que gracias, mamá, te dicen. Ah, de Ok. nada. Sale. Ahí después, si les gustó, hacemos un día intensivo de géneros dramáticos y le pido a mi mamá que nos los explique de Ah, manera qué chido. intensiva. Sale, Ok. pues. Dale. Muy bien, pero ya Bye, del cuídense. presencial. Sale. Bye. Bye. Bye.